¿Y si el cuerpo humano ha sido, desde siempre, un territorio de disputa? ¿Y si el sexo, lejos de ser un acto íntimo, ha sido históricamente una herramienta de control espiritual, político y económico? Hoy abrimos uno de los archivos más antiguos, más incómodos y más reveladores de toda la historia humana, la prostitución. Un fenómeno que ha existido desde antes de que existiera la palabra escrita. Un oficio que ha sido sagrado, castigado, idealizado y condenado, todo al mismo tiempo. Este no es un video sobre sexo. Es un video sobre poder. Sobre cuerpos como territorio político. Y sobre cómo la historia ha manipulado el deseo, para servir al sistema. Bienvenidos a Archivo Inexplicable, el canal donde investigamos los grandes misterios de la humanidad desde una mirada crítica, histórica, simbólica y profunda. Cada semana, abrimos un nuevo archivo y lo analizamos a fondo, combinando hechos documentados, hipótesis populares y teorías alternativas. En este episodio exploraremos cómo la prostitución ha sido utilizada, controlada, ritualizada, negada y transformada por las diferentes civilizaciones, religiones e ideologías de poder. Y cómo sigue siendo, aún hoy, uno de los temas más incómodos de la historia oficial. Prepárate para un viaje que va desde los templos de Inanna hasta los algoritmos de OnlyFans. Comenzamos en Sumeria, cuna de la civilización. Allí, en los templos dedicados a Inanna, la diosa del amor, la guerra y la fertilidad, las hieródulas ejercían el sexo como forma de conexión espiritual. No eran esclavas ni transgresoras, eran sacerdotisas. Su labor consistía en canalizar el deseo humano como acto sagrado. El sexo era parte del ciclo de fertilidad, del equilibrio cósmico. Los templos no eran solo espacios de culto, eran también centros económicos, políticos y sexuales. En Babilonia, Heródoto describe cómo toda mujer, al menos una vez en su vida, debía rendir su cuerpo en un ritual sexual como parte del culto a Milita. Ese rito no era degradante, sino símbolo de consagración. En India, las devadasis eran mujeres dedicadas a los dioses, educadas en danza, música y poesía. Por siglos, fueron parte de la élite cultural. Hasta que el colonialismo y la moral victoriana destruyeron ese equilibrio. Así también en culturas precolombinas, donde la sexualidad no era tabú, sino parte del flujo vital. El sexo, en la antigüedad, tenía un carácter funcional, comunitario y simbólico. La prostitución no era lo prohibido. Era lo esencial. En Grecia, la figura de la hetaira desafía todos los estigmas modernos. No eran esclavas sexuales. Eran mujeres instruidas, cultas, deseadas por filósofos y políticos. Podían poseer propiedades, aprender retórica, y a veces, influir en decisiones de Estado. A diferencia de las esposas, que se encontraban encerradas en el gineceo y sometidas al silencio, las hetairas eran libres. Representaban el placer del conocimiento, del cuerpo, del arte y del juego político. En Roma, el enfoque fue más práctico. El imperio legalizó la prostitución. La fiscalizó. La organizó. Existían burdeles oficiales, y el lenocinium era una profesión regulada. Incluso hay registros de burdeles especializados, para hombres, mujeres, adolescentes y esclavos. Pero ya entonces comenzaba a operar la doble moral, los ciudadanos respetables usaban servicios sexuales, pero despreciaban públicamente a quienes los ofrecían. El cuerpo empezaba a ser moneda. Y el Estado cobraba impuestos sobre el deseo. Con la expansión del cristianismo, se inicia un giro radical. El cuerpo deja de ser un canal de conexión con lo divino, y se convierte en campo de batalla entre el alma y el pecado. La mujer, antes símbolo de fertilidad, pasa a ser asociada con la tentación, la caída, la culpa. San Agustín define el deseo sexual como desordenado. Tomás de Aquino legitima la prostitución como el mal necesario para evitar males mayores. Pero no por ello la absuelve, la condena queda escrita en la moral cristiana durante siglos. Sin embargo, incluso la Iglesia participó de la prostitución. Durante el Renacimiento, varios burdeles estaban bajo administración eclesiástica.
se han hallado registros de pago de obispos a trabajadoras sexuales. En Roma, en pleno siglo XV, burdeles eran parte del paisaje urbano y se sabe que clérigos de alto rango eran clientes frecuentes. La gran contradicción: se perseguía públicamente lo que se practicaba en secreto. Durante el siglo XVIII y XIX, con la expansión de los estados modernos y la moral burguesa, la prostitución fue criminalizada. Aparecen las casas de tolerancia, los registros de salud obligatorios y el control policial. Ya no es sagrada. Ya no es respetada. Ahora es marginal, asociada a enfermedad, pobreza y decadencia. La ciencia médica construye el estereotipo de la prostituta enferma, transmisora de sífilis, objeto de estudio y vigilancia. El Estado gestiona el deseo como un problema sanitario. Mientras tanto, en las élites europeas, florecen burdeles de lujo con clientela aristocrática. Los clubes privados, las casas de cita, las cortesanas de París y Viena. Y mientras se castiga a las mujeres pobres que ejercen en la calle, se oculta la prostitución masculina y se ignora por completo la explotación infantil que ocurre bajo estructuras coloniales. La hipocresía alcanza su máxima expresión. En las guerras mundiales, la prostitución se convierte en política de Estado. Japón crea el sistema de mujeres de consuelo, esclavas sexuales para soldados. Alemania nazi instala prostíbulos controlados por las SS. Estados Unidos regula prostíbulos alrededor de bases militares. Tras la guerra, la moral cambia, pero el sistema sigue. En América Latina, Asia y África, redes de trata operan bajo protección institucional. En Europa y Norteamérica, la prostitución cambia de rostro, ahora se llama industria del entretenimiento para adultos. Pero la base sigue siendo la misma: el deseo es mercancía, y el cuerpo sigue siendo territorio de control. Hoy, la prostitución no ha desaparecido. Se ha digitalizado. Plataformas como OnlyFans, sitios de acompañantes, redes sociales encubiertas han transformado la relación entre sexualidad, visibilidad y dinero. Algunas trabajadoras sexuales han ganado autonomía. Otras han quedado aún más vulnerables al algoritmo, al mercado, a la precariedad tecnológica. ¿Es libertad o es otro modelo de explotación? La industria pornográfica mueve más dinero que Hollywood. Y muchos de sus rostros son reemplazables, desechables, prescindibles. En paralelo, el debate moral vuelve a dividir. ¿Legalizar o no legalizar? ¿Regular o abolir? Pero pocos se preguntan, ¿por qué el deseo femenino sigue siendo castigado? ¿Por qué la prostitución existe, pero solo se culpa a quien la ejerce? La historia de la prostitución no es una historia de placer. Es una historia de contradicciones, de silencios, de estructuras de poder que se repiten. Es también una historia de mujeres, hombres y niños cuyos cuerpos fueron convertidos en símbolo, mercancía, castigo o escape. Y es, quizás, el archivo más inexplicable de todos. Porque ahí donde se cruzan religión, política, deseo y mercado, las respuestas nunca son claras. Solo quedan preguntas. Archivo inexplicable no da respuestas. Abre el archivo. Y te invita a mirar lo que muchos prefieren ignorar. Si este video te hizo pensar, comenta tu reflexión. Si quieres más archivos como este, suscríbete y comparte. Porque el cuerpo también tiene historia. Y su historia nunca fue inocente.